Cordial saludo, mi nombre es Milton Landro Zuriaga, estudiante de Ingeniería Electrónica, pertenezco al grupo 32 de asignatura Antropología Cultural, mi documento de identidad, nombre. En este espacio vamos a sustentar el mapa conceptual de la fase 2, Cultura, Alcance y Perspectivas, que tiene como tema central la antropología cultural. Cultural. Entonces me dice que es la rama de la antropología que se centra en su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura. O sea, es decir, sus costumbres, mitos, creencias, normas y valores. Aquí tenemos el mapa conceptual eh, de su tema central en la antropología cultural y sus derivados, que es cultura, enculturación, diversidad cultural. Vamos a explicar cada punto. Entonces, como sabíamos, cultura es el conjunto de creencias, prácticas, símbolos, normas, valores y comportamientos que se comparten en un grupo, por ejemplo, un grupo religioso o una nación. O sea, cada esos grupos tienen sus prácticas, sus normas que los hace diferente a los demás, por decir lo que los identifica. Elementos de la cultura, bueno, la cultura es un proceso en el cual interactúan formando un todo coherente una serie de elementos, como son los conocimientos, las creencias, valores, artes, leyes, educación y todas clases de habilidades y hábitos adquiridos por los seres humanos en tanto miembros de una sociedad en particular. Entonces, sabemos que los valores son criterios que determinan aquello que es deseable de una sociedad. Estos valores guían el comportamiento de los individuos. Las normas y sanciones es la normativa por la que se rigen las sociedades, ya sea explícitamente o legal. O sea, existen muchos tipos de normas como las jurídicas, las religiosas o morales. Las creencias, bueno, es el conjunto de ideas que comparten los miembros de la cultura. Los símbolos son emblemas, formas o signos que contienen un significado dentro de una cultura. El lenguaje es el código compartido que permite a los individuos comunicarse a través del habla, del cuerpo o de la escritura. La tecnología, conocimientos que se aplican en una disciplina para mejorar procedimientos o la producción de bienes y servicios. Bueno, ahora vamos con las funciones de la cultura. La cultura modela identidades de las personas y refuerza la cohesión social y vive sociedades. Crea puentes entre grupos y personas, crea paz y un agente económico significativo. La cultura engloba modos de vida, religión, ley y ciencia. ¿Qué es la enculturación? Bueno, la enculturación es el proceso por el cual los individuos incorpora, conoce, aprende y pone en práctica las normas, creencias, tradiciones y costumbres de una cultura. En la enculturación se escribe, bueno, sabemos que la enculturación se desarrolla generalmente en las primeras etapas de la vida, durante la infancia, a través de la familia y la escuela. Entonces es posible que la enculturación se da dentro, en los primeros años de vida, cuando usted, digamos, está creciendo nomás, adolescencia, preadolescencia. Bueno, el impacto de la enculturación. Como proceso de socialización, la enculturación puede afectar las tradiciones culturales, las creencias religiosas y otros aspectos de la vida de una persona. Ejemplo de enculturación, tradiciones familiares. En muchas culturas, las familias transmiten rituales y costumbres como la celebración de ciencias, festividades que los niños adoptan y continúan a lo largo de la vida. El aprendizaje del idioma, los niños aprenden a hablar y a entender los idiomas de la madre materna al interactuar con sus padres y otros miembros de la comunidad. La diversidad cultural es la variedad y la cohesión, la consistencia de diferentes culturas dentro de una sociedad. O sea, una región en el mundo entero incluye diversidad de lenguas, tradiciones, costumbres, religiones, artes, gastronomía y otros elementos que diferencian a los diferentes grupos. Importancia de la diversidad cultural. La diversidad cultural es un valor fundamental en la construcción de un futuro pacífico para la humanidad.
Promueve el entendimiento intercultural y la tolerancia, lo que reduce los conflictos basados en prejuicios y estereotipos. O sea, gracias a la diversidad cultural, pues la sociedad se entiende que hay diferentes culturas que practican diferentes costumbres. Al valorar y proteger la diversidad cultural, las sociedades pueden construir un futuro más inclusivo y equitativo, que es parte fundamental. Ejemplos de diversidad cultural. Bueno, la presencia de personas con diferentes características, lo que decíamos, características físicas, sociales y personales en un grupo o organización. Estas características son, entre otras, la raza, la etnia, sexo, identidad sexual, religión, capacidad mental, idioma. Por ejemplo, la diversidad étnica en Sudáfrica. En Sudáfrica es un país de gran diversidad étnica y racial, con una población que incluye grupos como los Zules, los Xhosas, los afrikaneres y los blancos de ascendencia europea, así como comunidades indígenas, entre otras. Hay muchas culturas y vienen en comunidad gracias a qué? A la que entienden la diversidad cultural. Bueno, aquí me dice que define a partir de las lecturas qué es cultura, explique en sus palabras y explique cuál es la importancia de la cultura en la conformación y evolución social. Entonces, sabemos que la cultura son el conjunto de valores, creencias y comportamientos que practica una comunidad. Estos lo toman como su identidad. La cultura es muy importante en la evolución social, ya que gracias a ella se identifican los comportamientos y manera en que se desarrollan las diferentes comunidades y de esta manera se evidencia que estamos en un mundo de diversidad de pensamientos, lenguas y etnias, lo que lleva a cabo una integración social para que estas comunidades convivan de manera pacífica, respetándose mutuamente, entendiendo sus diferencias y aprendiendo las unas de las otras, lo que conlleva el desarrollo, ya que en los colegios a los estudiantes se les enseña y se les orienta las prácticas, normas y valores de cada una de estas comunidades y de esta manera evitar la discriminación. Otra, dice que define a partir de las lecturas qué es enculturación y explique cuáles son las implicaciones e impacto del fenómeno de la enculturación. Sabemos que la enculturación es el proceso en el cual un individuo se va haciendo y adaptando a una sociedad, en la cual se le inculca los valores, creencias y costumbres, ya que esta se da en las primeras etapas de la vida, como la infancia y la preadolescencia. La enculturación se puede decir que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Ya que en este proceso el individuo, a como se le puede enseñar valores y buenas prácticas para vivir en una sana comunidad, también se le puede inculcar o él puede aprender los malos hábitos que emplean en su vivienda o en la comunidad en la que se está desarrollando. O sea que al individuo que puede ser un niño, el padre, a como le puede dar valores, le puede enseñar antivalores. Un caso que en su casa todo el tiempo hayan vivido de robar, ese puede ser un ejemplo. Bueno, reflexiones en torno a la diversidad cultural y sus manifestaciones. La diversidad cultural es un factor muy importante, ya que imparte pautas para la sana convivencia en la sociedad, ya que no solo en Colombia, sino en todo el mundo, cada vez nacen nuevas culturas, en las cuales hacen parte de las nuevas ideologías de género y de religiones. Entonces, de ahí donde se debe impartir el concepto de diversidad cultural y aceptar estas comunidades en la sociedad, respetando sus orientaciones y creencias y no verlos como extraños, sino más bien dándoles a entender que todos somos iguales con la diferencia de que pensamos de diferente manera. ¿Qué importancia tiene estudiar la cultura y la diversidad cultural en el contexto del postconflicto en Colombia? Bueno, es importante, ya que muchas comunidades como las afro y en especial las indígenas a lo largo de más de 50 años han crecido en una zona de guerra y como enculturación este conflicto se ha transmitido a varias generaciones, es decir, que los niños han adoptado el comportamiento de sus padres y de la comunidad. Cabe recordar que en estas comunidades la mayoría de las personas hacen parte de estos grupos armados.
Bueno, y se puede decir que esa es la cultura de ellos, muy diferente a la del resto de la sociedad del país. Basado en este contexto es donde se debe aceptar y comprender las tradiciones culturales y el actual de esas comunidades sin discriminación alguna, y más bien emplear con ellos la aculturación para que se adapten a nuevas culturas. Bueno, donde se les refleja una nueva visión sobre la vida y no lo vean todo alrededor del conflicto. Esto es fundamental para que estas comunidades se reincorporen a la sociedad y ya con nuevas culturas y con mayor oportunidades de desarrollo personal y social. Muchas gracias por el tiempo prestado.